Somos parte del equipo de trasplante hepático. Está el doctor Aredes, que es dentro del equipo quirúrgico. Bueno, la doctora Martinito, que es la jefa de la sala donde después de terapia van nuestros niños trasplantados. Y en mi caso voy a hablar sobre la recepción del postoperatorio inmediato y el manejo y el desafío en cuidados críticos. Les contamos que de nuestro hospital tenemos digamos, un área de terapia intensiva que tiene 5 unidades de cuidados críticos. Tenemos casi un 15% de las camas del hospital son de terapia intensiva y las 5 unidades están repartidas por algunas especialidades, ¿sí? En este caso, yo soy el jefe de la unidad de cuidados intensivos para inmunosuprimidos, donde se atienden a los trasplantes de órganos sólidos, los trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas y los niños con patologías oncológicas. ¿Cómo pasó? Acá. Ok. Nosotros hacemos la recepción del paciente recién trasplantado. Vamos y lo buscamos a quirófano porque sabemos que dentro de las primeras 48 horas hay mayor probabilidad de que ocurran eventos críticos y por eso nosotros lo que entrenamos es en anticiparnos a esos eventos críticos y en lo posible prevenirlos. Acá es un trabajo conjunto, lo van a ir viendo durante toda mi presentación, porque en este caso se da una alerta sobre un chat grupal que tenemos de que hay un paciente trasplantado, qué condiciones tiene, qué tipo de trasplante, etcétera, y cada uno de los sectores, en especial la enfermería, ya empieza a organizar y gestionar el recurso humano para poder tener todo lo que el paciente necesita. En este caso, ¿cómo voy con la siguiente? Sí, ¿no? Ah, ok. Lo importante es saber que en niños hay factores que afectan el cuidado post-trasplante. No es que seguimos una guía, una línea, sino que vamos a ir adaptando nuestra guía de atención de acuerdo a los factores que afectan nuestro cuidado. Por ejemplo, no es lo mismo que estemos frente a un paciente con una enfermedad colestática crónica, con una falla hepática aguda, con una enfermedad metabólica, un retrasplante o una enfermedad autoinmune. Y también, claramente, los factores intraoperatorios van a modificar nuestros estándares de cuidado. Voy a decir siguiente, así alguien me lo pasa de allí. Fíjense qué pasa con una enfermedad colestática crónica. Estos pacientes, como cualquier paciente cirrótico, entiendo de que han hecho pacientes pediátricos, pero nuestra gran mayoría de pacientes trasplantados son o enfermedades colestáticas crónicas, ¿sí? La atresia de vías biliares extrahepática es la causa más frecuente y después siguen la falla hepática. Pero en este caso, una enfermedad colestática crónica es importante saber de que es un paciente que tiene requerimientos nutricionales especiales, va a tener mala absorción, va a tener una alteración de la síntesis hepática, es un paciente que va a tener hipertensión portal con hiperesplenismo, por lo tanto, son pacientes que hacen ascitis refractaria, hacen peritonitis bacteriana previa, son pacientes que deterioran la función renal, hacen inclusive en aquellos que muchas veces recuperan la función, digamos, o el drenaje de la vía biliar con un Kasai a futuro, digamos, siguen teniendo hipertensión portal y por lo tanto tener complicaciones como un síndrome hepatopulmonar. A todo esto tenemos que estar bien entrenados para poder ofrecer el mejor cuidado en el postoperatorio. La siguiente es para ver que la misma enfermedad, por ejemplo, tiene dos formas de presentación. Hay chicos que ingresan con la misma entidad, atresia de vías biliares, y uno en mejores condiciones clínicas de otro. Entonces no se puede unificar en el tratamiento o en la estrategia de recepción de un niño sin saber cuáles son los antecedentes que tiene. Siguiente. En el caso de la falla hepática aguda, bueno, claramente lo que el paciente va a tener como una entidad propia, la encefalopatía
hepática que genera en el pretrasplante varios problemas, de hecho hasta inclusive muerte encefálica. Por lo tanto, es importante el manejo de los fluidos, de los electrolitos, de la presión de perfusión cerebral, del amonio, y es determinante todo este cuidado para la sobrevida. Por eso muchas veces en la etapa del trasplante la empezamos mucho antes del trasplante, ¿sí? Con el cuidado del receptor para que llegue en forma adecuada. Este grupo de chicos hay que entender que muchas veces cuando tienen una hiperamoniemia, que eso, digamos, los expone a tener más edema del cerebro, somos muy, digamos, tenemos como una invasión importante para poder reducir. De hecho, dializamos en forma continua a este grupo de niños. Siguiente. Tiene que haber alguna forma de pasar esto, ¿no? Presentarse. ¿Con clic? Ok. Con respecto a cuando tenemos un chico con una enfermedad metabólica, digamos un defecto del ciclo de la urea, una glucogenosis, una tirosinemia, un déficit de alfa-1-antitreslina o un Wilson, estos pacientes muchas veces ingresan a la terapia post-trasplante con algunos requerimientos diferentes a cualquier otro trasplante, por ejemplo, un colestático crónico. Ahí está. Y el grupo, digamos, de mayor riesgo, porque este grupo tiene mayor riesgo de patología, digamos, inmune, de rechazo, etcétera, es el grupo de los retrasplantes, donde es un grupo que tiene más injuria intestinal, rechazo severo, tiene mayor riesgo de sangrado, van a tener, ya estuvieron expuestos a inmunosupresores que van a cambiar la función renal y por lo tanto ingresan ya con un deterioro de la función renal y lo hacen particularmente un paciente más complejo. Doble clic, ok. Con respecto a los factores intraoperatorios, es importante la comunicación con todo el equipo. ¿Sí? El intensivista, digamos, nosotros llevamos una lista de cotejo, con esto vamos a la anestesia para no olvidarnos nada, y nos importa saber, por ejemplo, qué tipo de trasplante fue, si fue un injerto, digamos, entero reducido, cómo fue el donante, cómo fue mantenido, qué volemias, cantidad de volemias infundidas que van a tener relación con la injuria pulmonar posterior, qué ritmo diurético tuvo durante la cirugía, y después las medidas básicas de cuidados críticos, que es la posición y ubicación del tubo endotraqueal, las medicaciones que se infundieron, los últimos resultados de laboratorio intraoperatorios. Bueno, acá claramente no es el doble clic. Bueno, siguiente. Ahora sí. Vamos a hablar específicamente de cuidados post-trasplante. Si hay alguien me puede explicar cómo pasar, porque no vemos cómo pasar. ¿Hay algo que nos puedan orientar? Sí, doctor, si quiere yo puedo irlo pasando mientras que usted va diciendo el siguiente. Ok, perfecto. ¿Qué es importante para nosotros? Es conocer qué población estamos atendiendo, porque los diferentes equipos de trasplante van a tener poblaciones distintas. Nosotros tenemos pacientes muy pequeños y muy complejos. Fíjense, en un año que hicimos en el 2018, como para ponerlo a forma de modelo, en 40 trasplantes que hacemos al año, fíjense cuántas cosas requirieron nuestros pacientes. El 55% salen con soporte inotrópico, un casi 40% con nutrición parenteral, un 13% tratamiento, digamos, vasodilatador para manejo de registros hipertensivos. Un 8% de nuestros pacientes trasplantados requieren una terapia de reemplazo renal continuo. 5% ventilación de alta frecuencia y un 3% óxido nítrico inhalado, que lo hacemos específicamente en el grupo de los pacientes hepatopulmonares. Pero, ¿para qué nos sirve todo esto? Como también saber que nuestra estancia es de casi 2 semanas, porque tenemos que estar preparados para ello. Y en este caso, conocer qué población uno trasplanta ayuda a, digamos, organizar el servicio para poder ofrecer la atención centrada en el niño y en su familia. Siguiente. En este caso, fíjense que el grupo menor de 10 kilos representa casi la mitad
de los pacientes que trasplantamos. Así que uno también tiene que saber con qué pesos estamos trabajando para adecuar también nuestro monitoreo, nuestra estrategia de soporte vital avanzado acorde al peso de cada niño. Siguiente. Nosotros aprendimos de cuando otro centro cumplió los primeros 1000 trasplantes y nos decían, después de 30 años, las lecciones aprendidas. Y nosotros podíamos escribir la misma situación hoy por hoy, pero es básico que el médico que hace recuperación del trasplante, o sea, cuidados críticos en el post-trasplante, sepa que la función renal, la ventilación mecánica y la causa por la cual ingresó o que se trasplantó afectan en la supervivencia del paciente. Para nosotros esto es vital, porque son las áreas donde entrenamos más para poder dar el soporte vital avanzado. Siguiente. A veces nos enfrentamos con chicos como ella, donde realmente tenía una desnutrición muy grave, y que es muy difícil el destete o la desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica, porque una vez que está ventilada con esa pobre masa muscular, una sarcopenia importante, es muy difícil la recuperación. Sin embargo, sale. Siguiente. Es importante cuando hablamos de cuidados respiratorios saber por qué, digamos, uno tiene aumento de los días de asistencia ventilatoria, pero muchas veces tiene que ver con cosas que son prevenibles. Por eso es muy importante en los pases de sala evaluar en qué momento está adecuado para descender la narcosedación, evaluar la disfunción diafragmática, estimular la actividad motora, actividad respiratoria. Tenemos un grupo de kinesiólogos y fisioterapeutas que están con nosotros y que trabajan a la par todo el santo día para que estos niños tengan una estancia menor y un destete rápido de asistencia ventilatoria mecánica. Siguiente. Así que en los últimos 10 años, la incorporación de la ventilación no invasiva como una medida de soporte fue un éxito realmente porque tenemos un éxito en la post-extubación con MEDIN muy bueno y la verdad nos da en muchos días de soporte, especialmente en niños muy pequeños donde o tienen lesión o parálisis del diafragma y que esto retarda un poco la desvinculación. Siguiente. Es así que estamos entrenados con varios dispositivos y en el medio siempre con la parte del soporte ventilatorio claramente un ejercicio motor para poder reducir el tiempo de estancia en terapia. Siguiente. Nosotros en el año 2000, ustedes, bueno, conocerán por su historia también, los hepatopulmonares o síndrome hepatopulmonar eran una contraindicación para el trasplante. A partir de que desde la terapia intensiva podíamos ofrecerle algunas herramientas más que solamente la asistencia ventilatoria mecánica, este grupo de pacientes no solo pasó de ser una contraindicación para el trasplante, sino también hoy una indicación y es más, nuestro centro de evaluación y coordinación de órganos le da puntos adicionales para que se trasplanten más rápido. Así que nosotros en el 2001, porque esto lo publicamos en el 2002, tuvimos nuestro primer hepatopulmonar con óxido nítrico inhalado, que nos dio varias satisfacciones porque hoy tenemos más de 20 pacientes con síndrome hepatopulmonar trasplantados. Y el mayor, digamos, desafío, la siguiente, fue que así como nosotros, bueno, claramente era para mostrarles que un gran porcentaje de este grupo de pacientes de los hepatopulmonares, que fue un periodo de 5 años, llevamos 14 pacientes, el 50% se manejó con óxido nítrico inhalado y empezamos a utilizar otro vasodilatador pulmonar selectivo. Entiéndame que si bien ustedes deben estar pensando, claro, bueno, pero en realidad el hepatopulmonar lo genera el óxido nítrico y en realidad lo que nosotros hacemos es usar óxido nítrico inhalado para mejorar la ventilación perfusión, ¿sí? Para mejorar el BQ y eso solito hace que tengamos una oxigenación que saca el riesgo de la hipoxemia en el injerto porque el paciente está acostumbrado a ser hipóxico, pero el injerto que le acabamos de poner no. Entonces esto lo hacemos con ese objetivo.
Así que en el 2015 incorporamos sildenafilo también como para evitar el rebote cuando hacemos el descenso del óxido nítrico. Siguiente, después de un montón de tiempo, acá les muestro cómo estamos ventilando un paciente con hepato pulmonar severo con óxido nítrico inhalado en el post inmediato. A veces iniciamos el óxido nítrico inhalado durante la cirugía, cuando hay pacientes que están desaturando y no podemos mejorar la PO2 intraoperatorio. Siguiente. Y este es nuestro mayor desafío, una paciente que hace 2 meses, un hepato pulmonar severo con menor de 50 de PO2 al inicio del trasplante, que a la semana tuvo una no respuesta al óxido nítrico inhalado, tuvimos que ponerlo en ECMO. Estuvo 25 días en ECMO y de a poquito la fuimos recuperando. La siguiente, esta es una foto de hace un par de días, la siguiente por favor, donde ya está recuperada y empezando a caminar. Entonces, a veces los equipos de trasplante, con esta imagen lo que nos muestra es que uno va generando una curva de aprendizaje donde todo el mundo, todos los integrantes, enfermeros, fisioterapeutas, médicos, farmacólogos, clínicos, todos trabajando con este grupo de niños, se trabaja mucho mejor. Y el desafío era porque yo les contaba que era en el 2001, pasaron un montón de tiempo hasta que podamos nuevamente ofrecerle alguna otra estrategia diferente a nuestros niños. Sigamos. Desde el punto de vista renal, claramente tenemos el inicio de medicación que es nefrotóxica y por lo tanto es muy importante controlar. Entendemos muy bien que la sobrecarga de agua mata y por lo tanto somos muy celosos del balance hídrico de nuestros chicos. De hecho, utilizamos diálisis continua cuando vemos que están ganando agua y que esto va a complicar no solamente el injerto, sino a todos sus órganos. Siguiente, como es un paciente con cirugía abdominal reciente, habrán visto por lo que le mostré nuestra población menor de 10 kilos, usamos técnicas dialíticas continuas para la solución de este problema. Sigamos. Bueno, esto era para mostrarle cómo impacta en la sobrevida la sobrecarga de volumen de acuerdo a los distintos trabajos. Sigamos. Este es un trabajo que hicimos en el hospital, entre 2 hospitales en realidad, en el que participé, de qué intensidad usamos para dializar continuo en estos pacientes. Sigamos. Y de cuidado cardiovascular es muy importante entender de que todo evento que genere hipotensión en el post-trasplante corre riesgo nuestro injerto. Por lo tanto, somos muy celosos de mantener una presión sistólica por arriba del percentilo 5 de la tensión arterial sistólica de acuerdo a la edad. Y claramente habrán visto la cantidad de inotrópicos que usamos, tenemos un gran uso de inotrópicos, inclusive con sostén hasta de 3 inotrópicos puestos. Sigamos. Con respecto a los cuidados gastrointestinales, no nos tenemos que olvidar que este grupo de chicos, los cirróticos, vienen con antecedentes de varices esofágicas, que vienen muchas veces con ligaduras, con beta bloqueantes para evitar el sangrado y después de la cirugía puede llegar a ser una entidad amenazante. Sigamos. Es muy importante intentar una nutrición enteral lo más rápido posible. Nosotros teníamos como un valor de corte que eran de 2 a 5 días, de acuerdo si tenía la Iderrux nueva o no. Hoy estamos haciéndolo mucho más precoz, así que a las 24 horas, si ya tiene algo de ruido, empezamos con un trófico. Lo estamos evaluando, pero por ahora nos está yendo bien. Sigamos. Es importante que todo el equipo, enfermeros, médicos, sepan que vamos a tener que corregir muchos electrolitos durante la estancia en terapia intensiva. Ponemos las más frecuentes, pero es un tema que lo tienen que tener al dedillo, porque hipomagnesemia generada por los anticalcineurínicos, hay que entender que una hipomagnesemia cercana o menor de 1 genera no solamente convulsiones, gatilla un PRES, que es una encefalopatía posterior reversible, sino que también puede hacer torsada de puntas. Entonces, muy importante para nosotros mantener un equilibrio de los electrolitos y saber corregirlos a tiempo, no solamente cómo, sino qué velocidad de infusión, con qué
con qué se diluye, etc. Siguiente. Cuando hablaba recién la doctora de trasplante cardíaco, claramente nosotros tenemos que prevenir 3 cosas, ¿no? Ella hablaba de las infecciones, nosotros nos ponemos en la profilaxis de las infecciones, de la trombosis arterial y del rechazo. Recuerden que de las infecciones, siguiente, tenemos de acuerdo a la etapa post-trasplante, los distintos microorganismos que prevalecen, ¿no? Entonces uno tiene, por ejemplo, sabe que hay grupos de pacientes que vamos a tener que tener una profilaxis específica para el tiempo o la condición del trasplante. Me voy a referir en 2 minutos. Sigamos. En este caso, cuando nosotros tenemos una cirugía laboriosa con un tiempo quirúrgico mayor de 11 horas, con altos requerimientos transfusionales, esto lo medimos como más de 80 mililitros por kilo de glóbulos rojos en el postoperatorio inmediato, requerimiento de prótesis vasculares o complicaciones técnicas como trombosis o fístula, son pacientes de mayor riesgo de infección fúngica invasiva y por lo tanto le ponemos, nosotros estamos usando anidula fúngica, que si el paciente tiene alguna complicación como perforación o trombosis, rotamos a una anfotericina complejo lipídico. ¿Por qué las transfusiones mayores transfusionales, requerimientos transfusionales? Porque activan, el TRIM, que es la inmunomodulación relacionada a transfusiones, y que esto hace que sea un paciente más susceptible de tener infecciones fúngicas. Siguiente. Con respecto a la profilaxis para el citomegalovirus, nosotros lo tenemos testeado en 3 grupos, intermedio, bajo y alto, y en el de alto riesgo, que sería el donante positivo y el receptor negativo, en ese grupo hacemos PREM therapy con ganciclovir por 14 días. Y después lo seguimos con valganciclovir. Al resto, tanto el intermedio como el bajo, hacemos monitoreo con PCR de acuerdo al tiempo de evolución post-trasplante. Generalmente hasta los primeros 15 días no, pero por ejemplo, si es un alto riesgo, ya directamente hacemos PREM therapy. Es importante en los menores de 1 año que no sabemos si lo que estamos midiendo es anticuerpo materno, por lo tanto, lo que estamos haciendo es lo que se hacía con las CMV congénitos, que es hacerle viruria. Si la viruria es positiva, identificamos que esos anticuerpos son del paciente. Siguiente. Con respecto a la trombosis, es importante que uno registre todos los eventos en el post-trasplante, porque les cuento que nosotros habíamos empezado con aspirina y dipiridiamol, pero cuando vimos y Dextran, después el Dextran no vino más, y etcétera, etcétera, pero cuando vimos que de nuestros números aumentamos de un 10 a un 15% la trombosis, la arteria hepática, nos sentamos entre los equipos con hematólogos y todo el equipo quirúrgico y soporte clínico y cambiamos nuestro protocolo a el uso de antitrombina 3, heparina convencional y antiagregación plaquetaria en la segunda semana. Siguiente. Digo que es muy importante, este es nuestro protocolo actual, pero lo que digo es que en la curva de aprendizaje uno tiene que ir modificando conductas de acuerdo a cómo se va comportando el grupo poblacional que están trasplantando. ¿Sí? Acá nosotros, este es nuestro protocolo, no lo voy a debatir, solamente para que lo vean, un pantallazo de lo que hacemos. Siguiente. Bueno, siguiente. Es lo mismo, en qué momento le agregamos la terapia antiagregante. Siguiente. Y lo mismo que con la inmunosupresión. Fíjense que cuando inició el programa usamos ciclosporina, esteroides y con osinasa, y en el 2009 se incorpora al tacrolimus basiliximab, y hacíamos este protocolo que está en ese programa. Siguiente. Y después empezamos otra que en realidad, bueno, nosotros teníamos mucha dificultad en los pacientes pequeñitos que tienen mucho babeo y que tienen un tubo endotelial puesto, cómo iniciar el tratamiento con tacrolimus, así que cuando vinimos de un entrenamiento en Pittsburgh empezamos a usar tacrolimus igual, pero sin ninguna evidencia, así que lo generamos y en este hospital hicimos este trabajo en el cual se participaron todos los servicios, digamos, de alguna forma
era ver cuál era la curva, digamos, de tacrolimus después de una administración sublingual siendo buena. Siguiente. A lo que me refería es que en el 2019 empezamos un protocolo que es un esquema acorde a la estratificación de riesgo. Lo voy a pasar súper rápido porque la idea no es venderles ningún protocolo de inmunosupresión, solamente mostrarles cómo fuimos avanzando, cada uno analizando nuestros propios datos. Siguiente. Acá lo que hacemos es identificar al receptor, si tiene, si es un riesgo, qué tipo de riesgo tiene, si es un bajo riesgo o si es un riesgo moderado o alto riesgo. Y esto para eso hacemos anticuerpos contra panel. Generalmente esto lo estudiamos solamente en los pacientes que han tenido transfusiones previas o retrasplantes. Sigamos. Entonces ahí de acuerdo al riesgo hacemos inducción. Fíjense que nosotros en la inducción en los muy pequeñitos hasta los 3 años usamos inducción con basiliximab, pero mayores de 3 años no, porque hemos debatido con la idea de que hemos tenido edemas pulmonares y además tuvimos hay descrito alguna mortalidad en los pacientes más grandes. Por lo tanto, usamos inducción solamente en los pequeños, en los que el corticoide probablemente le genere mucho más efectos adversos que en los más grandes. Y después el mantenimiento, sí, está bien. El mantenimiento lo dejamos de acuerdo al riesgo que tiene. Y tenemos un tapering de esteroide específico en aquel que no podemos usar inducción y entonces usamos estas dosis que ustedes ven allí. Siguiente. Esto es cómo nos manejamos con el alto riesgo que tiene DCA preformados y entonces ahí hacemos inducción con timoglobulina y etcétera. Pero es solamente para mostrarles cómo con el tiempo fuimos modificando un protocolo más acorde a lo que estábamos resolviendo. Siguiente. Siguiente. Muy bien. Entender que cualquier anticalcineurínico que uno use, ciclosporina, tacrolimus, al igual que en los adultos, los niños tienen exactamente lo mismo. Un poquito más para un lado o para el otro, siempre van a tener o nefrotoxicidad o hipertensión o diabetes de novo, hiperuricemia, los trastornos de electrolitos que les contaba. Y fundamentalmente, digamos, es el estar alerta sobre estas complicaciones que pueden llegar a tener para poder resolverlas. Siguiente. Para nosotros, los indicadores de complicaciones quirúrgicas primero es el sangrado postoperatorio. Siempre es bueno diferenciar si es por coagulopatía o por sangrado quirúrgico. Hacemos una prueba, usamos mucho las pruebas viscoelásticas para definir dónde estamos con respecto a la formación o la retracción del coágulo. Y la otra es si el paciente tiene fugabilidad. En ese caso, cuándo es el momento, que lo debatimos entre todos, de un tratamiento quirúrgico o un tratamiento conservador. Muchas veces es importante analizar los líquidos y los fluidos peritoneales, ver si un paciente que se empieza a alimentar tiene ascitis quilosa. En ese caso, lo vamos resolviendo de acuerdo a las necesidades. Muchas veces nutrición parenteral y claramente alguna que otra vez usamos algún vasoconstrictor esplástico. Sigamos. Muy importante el cuidado de enfermería en todo lo que acabo de decir, pero en este grupo, tanto los hepatopulmonares, que van a estar un mes ventilado en prono, como en un paciente donde el injerto quedó un poco más grande y tiene un Big Four size, por ejemplo, y tiene un cierre diferido, es fundamental el cuidado de enfermería para evitar que estos pacientes se infecten a través de estos dispositivos de cierre transitorio. Sigamos. Cuando tenemos ascitis postoperatoria de AESA refractarias, intratables, siempre pensamos, ¿tiene un small for size? ¿Nos quedó chico el hígado? ¿Tiene una hipertensión portal previa y lo estamos viendo a través de estos drenajes? ¿Tiene una obstrucción, digamos, del flujo de salida? ¿Tiene un Burkiari? Siempre el tratamiento va a ser reemplazar las pérdidas, pero lo que no tenemos que olvidarnos es que la antitromina 3 se pierde a través del líquido acítico y que probablemente aumente el riesgo de hacer una condición protrombótica. Entonces, es importante reemplazarla. Hablamos un poquito de la curva de aprendizaje. Sigamos a la otra. Este es un trabajo que nosotros publicamos
que veíamos cómo era la mortalidad en la sobrevida, en realidad en los menores de 10 kilos y los mayores de 10 kilos, y teníamos una gran diferencia, que es el cuadrado de la izquierda. Y después del 2000 vimos que se acercó enormemente la curva de los menores de 10 kilos. Y esto dijimos, ¿qué hicimos de bueno? ¿Qué hicimos de nuevo? En realidad nada, aprendimos. Esto fue la conclusión del trabajo, fue curva de aprendizaje, que me parece que todos nuestros centros de trasplantes tienen que adquirir su propia curva. Sigamos. Acá es importante el cuidado postoperatorio o perioperatorio del paciente, depende del trabajo en equipo, donde todas estas especialidades están relacionadas y pensando en cómo mejorar cada día la condición de nuestros pacientes. Y para terminar, les dejo esta frase que no es mía, que dice, un trasplante no es como otras intervenciones, no debe separarse del acto de entrega del donante del amor que da la vida. Dice que el médico debería siempre ser consciente de la particular nobleza de este trabajo, dado que se convierte en el mediador de algo especialmente significativo. El don de sí que hace una persona, incluso después de la muerte, para que otra pueda vivir. Y acá un consejo que dice Juan Pablo II, las dificultades de la intervención, la necesidad de obrar con rapidez y con la máxima concentración en el trabajo, no deberían hacer que el médico pierda de vista, en este caso el equipo de salud, no pierda de vista el misterio de amor que encierra lo que está realizando. Y para terminar, muchas gracias.